Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos anotando las intenciones en el día de hoy, 9 de noviembre, que estamos celebrando el día de San Juan de Letrán. Una basílica muy importante para la Iglesia Católica, que la vamos a ir contando y que creo que es importante de recordar y reconocer. ¿Por qué? Vamos a ver 5 características de la Basílica de San Juan de Letrán. Porque en primer lugar, esa es la Catedral del Papa. Fundamental, es impresionante cómo uno puede comprender que la catedral es fundamental para la iglesia. Catedral viene del término cátedra. ¿Y qué significa cátedra? Silla, es el asiento donde los grandes maestros daban sus clases. Como el Papa es el maestro de nuestro caminar cristiano, tiene su basílica, su lugar, su cátedra en San Juan de Letrán, en Roma. Por ese mismo motivo, para nosotros los católicos es fundamental rezar y pedir por el Papa, pero también por su cátedra, por lo que él enseña, por lo que él nos enseña en el ejemplo del Evangelio y de Jesús, de una manera actualizada. Por eso, la Catedral del Papa es San Juan de Letrán. Y cátedra, acuérdate que significa asiento. Por eso, cuando vayas a una catedral de cualquier provincia, de cualquier lugar, vas a ver que hay un asiento que está reservado solamente para el obispo. Ese asiento se le llama cátedra, se llama catedral. Y en esa silla solamente se puede sentar el obispo. Por eso en las catedrales ustedes van a ver que siempre hay un asiento que solamente se puede sentar el obispo, nadie más que él. Como una segunda característica, estamos celebrando a San Juan de Letrán porque era el lugar que le ofreció el mismo Constantino al primer papa, es decir, al papa sucesor de San Pedro, que sería San Clemente. San Clemente I, que es el primer papa sucesor de San Pedro, si lo queremos llamar así, recordemos que el primer papa es San Pedro, es el que recibe este lugar como una acogida de todos los cristianos y que nos dejan de perseguir. Es decir, acuérdate que antes a los católicos nos perseguían. Entonces, como una manera de un lazo de paz, el mismo emperador Constantino le entrega este lugar que lo convertirán en cátedra, en basílica. Basílica, que significa casa del rey, significa ese lugar, la casa para el rey, para el Señor de los señores, para el Dios Todopoderoso. La tercera característica que vamos a celebrar hoy en la Basílica de San Juan de Letrán es la característica de que allí Santa Elena puso lo primero que han encontrado sobre Jesús. Entonces ahí tenemos un manto que puso de Jesús, una túnica, y también tenemos lo que supuestamente serían los mantos del pesebre de Jesús. Pero vos saliendo de la Basílica de San Juan de Letrán, enfrente te vas a encontrar con una cosa espectacular, que es la escalera donde fue condenado Jesús por Poncio Pilato. Por ese mismo motivo la llamamos la escalera santa, que la misma Santa Elena junto con Constantino mandaron a traer a Roma para que todos aquellos que estuvieran con la Iglesia romana pudieran peregrinar. Por eso hasta el día de hoy vas a ver que en esa escalera santa mucha gente sube de rodillas pidiendo por la salud de seres queridos. ¿Por qué? Por el motivo de que se recuerda a tantas personas que han sido curadas y sanadas en el transcurso de los siglos. Hasta incluso, según cuenta la tradición, que hay ciertos lugares donde está manchado con la sangre de Cristo hasta en la actualidad. Y la última característica que tenemos sobre la Basílica de San Juan de Letrán, por eso es un día muy importante para la Iglesia Católica y por eso la celebramos en todo el mundo, por más de que no estemos en San Juan de Letrán, es que es la característica que allí se tomaban las decisiones de toda la Iglesia. Por eso tiene una manera auditiva impresionante, es decir, que toda la parte de lo que implica al audio era fundamental. Uno puede estar en la entrada y se puede escuchar hasta la otra punta. Estaba todo fríamente calculado para que todos los obispos del mundo se reunieran allí y tomaran decisiones con el Papa. Por eso San Juan de Letrán es muy importante para la toma de decisiones de la Iglesia. Por eso, ya casi que estamos listos para la Santa Misa, vamos a ofrecerlo por toda la Iglesia, por el Papa, por tanta gente que necesita de nuestra oración y vamos a pedir especialmente por todos los que han fallecido. No te olvides que estamos rezando en este mes por todos los difuntos y vamos a pedir especialmente por todas las almas del purgatorio. Trata de pensar también por quién querés pedir, si tenés algún sacerdote amigo, si tenés algún sacerdote que ya haya fallecido, porque eso también es importante. La otra vez hablábamos con un amigo y me decía, che, padre, qué lindo sería visitar el mausoleo de los curas. Sí, es verdad, muchas veces cuando los curas han fallecido no los visitamos, a excepto de los curas que quedaron enterrados
en sus propias capillas o parroquias, que también es bueno aclarar eso. Muchas veces nos dicen, ¿y a los curas a dónde los entierran? Eso me preguntaban ayer. Bueno, si es un cura fundador de alguna parroquia, lo entierran en la parroquia. Si es un cura que no es fundador de una parroquia, se lo entierra en un mausoleo, se lo entierra en algún cementerio. Por eso, qué importante, sería bueno que trates de investigar si tu cura párroco o el cura que te bautizó, dónde está enterrado, para que reces por él, y si es posible le lleves una flor, y si es un cura que fundó, bueno, llegate a esa parroquia donde él está enterrado. Que eso también es algo llamativo e importante. En las catedrales, aparte de estar la silla del obispo, aparte de estar la silla o el asiento donde el obispo enseña, solamente el obispo o el papa, también en la catedral es el único lugar donde se entierran a los obispos. Por eso todo obispo es enterrado en catedral. Por eso vamos a pedir también por toda la iglesia, por los que han fallecido y todos los sacerdotes que entregaron su vida a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Acoge, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, para que este sacrificio sea agradable a tu nombre y pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba al levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y las sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneada el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente, a la vera del río, en sus dos tibiales, que será toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada ina, porque las riegas del agua que emana el santuario son gigantes. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El correr de la acequia alegra la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el centro del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificios de Dios, conforme al don que Dios nos ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levantó el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Edifico y consagro este templo. Aleluya. Para que esté en él mi nombre eterno. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas los esparció las monedas y les volcó la mesa. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los judíos se acordaron de que les había dicho y dieron fe de la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Para nosotros, para la Iglesia en general, el templo es importante, es fundamental. Por eso creo que está bueno que la homilía de hoy sea más que nada catequética, ¿no? Una cuestión más catequética que obviamente de expresión. Pero bueno, vamos a ver un poquito para ir ordenándonos. Vamos a tocar 5 puntos hoy. Hoy va a ser un poquito más largo. En primer lugar, vos sabés que los templos los consagra el obispo, ¿sí? Lo tiene que consagrar. Y por eso, cuando un obispo consagra un templo, significa que es la presencia de Dios en el pueblo. Es la presencia de Dios en medio de la sociedad. Por eso al templo hay que dedicarle, hay que armarlo lo más lindo posible, hay que dejarlo de una belleza hermosa. Por eso hasta nosotros, los católicos, tenemos la tradición casi obligatoria de que un niño que se bautiza o una persona que se casa, sí o sí, en lo posible, sea en templo consagrado. Por eso muchas veces ustedes capaz que se enojan y dicen: pero yo me quería casar en el campo y el obispo no me ha dado permiso, quería bautizar a mi hijo en la casa de mi abuela y el obispo no me ha dado permiso. Porque la Iglesia busca siempre que en un templo consagrado se reciba el sacramento más importante, el bautismo. Como así también cuando alguien se casa, porque hace un lazo en la presencia de Dios. Y por eso el altar tiene que estar consagrado por el mismo obispo, ni siquiera por los sacerdotes. Por eso el altar de un templo tiene un significado muy importante. Y por eso el altar en sí tiene que tener mármol o piedra. Tiene que ser o de piedra o de madera, pero en lo posible mármol en la parte de arriba, que representa a Cristo resucitado. Recordad que una piedra fue la que se corrió ante un Cristo resucitado.
Por eso, cada vez que celebramos la misa en el altar, recordamos que Cristo está vivo y que la piedra ha sido movida. Por eso nosotros los católicos tenemos un altar de piedra. Hay un segundo punto de expresión dentro de este punto del altar. El sacerdote, es decir, el obispo, solamente el obispo, cuando consagra un altar, le pone el aceite santo, le pone crisma, lo limpia todo con crisma. Es decir, que lo aceita en ese aceite sagrado, consagrado solamente el jueves santo por el obispo con todos sus sacerdotes. Simboliza la comunión de toda la iglesia para santificar ese altar. Y una tercera característica del altar es que tiene que tener el pedazo de huesos de algún santo, en representación de los tres tipos de la iglesia que habitan dentro de un templo. La iglesia purgante, que son aquellos que ya han fallecido y que no sabemos si ya están en el cielo. La iglesia triunfante, que son aquellos que ya están en el cielo y por eso tenemos un pedazo de hueso de esa persona o de ese santo en el templo, en el altar. Y la iglesia militante o peregrinante, que somos vos y yo, que estamos peregrinando en este Valle de Lágrimas. Por eso para nosotros es tan importante el altar que todo sacerdote cuando celebra la misa, cuando preside la misa, una vez que sube, besa el altar. Debe besarlo como signo de amor a la iglesia. Por ese punto concreto y dichoso que tenemos, para nosotros es muy importante un templo, es muy importante el altar. Por eso mismo, cuando alguien nos entra a robar en el templo, no pasa nada. Cuando alguien nos entra a robar los floreros, no pasa nada. Pero si alguien rompe el altar, o secuestra o roba hostias consagradas, tenemos que llamar al mismo obispo para que haga una misa de desagravio, porque es lo más doloroso que nos puede pasar. Es un lugar tan santo para nosotros que nosotros los católicos debemos cuidarla. Por eso sería una buena pregunta: ¿vos estás cuidando tu templo? Hasta incluso me animo a decirte, lo cuidás, hasta con tu forma de vestir, con tu aporte económico, o tu aporte de decir, padre, lo ayuda a limpiar. Ojo, a mí también me pasa, ¿no? Cuando hay que limpiar el templo, mirá, estoy más solo que peor que persona que tiene un coronavirus, ¿no? Increíble. Pero bueno, ¿qué aporte estás haciendo para tu templo? Pero no me refiero a lo económico, sino tu forma de vestir, o el ofrecerte a poner unas flores, a embellecer, porque es la casa de todos, porque es la casa de Dios. Hay una segunda característica. Vos vas a ver que en algunos templos, en las esquinas, vas a ver unas cruces. Muchos nos confundimos y creemos que en esas cruces es porque representa a lo que es el Vía Crucis, pero no. Vas a ver, especialmente en basílicas, que hay cruces, que es el lugar donde el obispo, aparte de poner el santo crisma y los óleos en el altar, también fue marcando en los distintos lugares, fue marcando con santo óleo en las distintas partes de las paredes del templo. Simboliza que todo ese lugar es sagrado. Por eso cuando uno va a bendecir casas, cuando el cura va a bendecir una casa, va pasando y va haciendo cruces por las paredes de la casa, pero no con óleo, sino con el agua bendita. Es una diferencia, pero que te recuerda que tu casa también es templo de Dios, dedicado a Dios. Pero en fin, nunca te olvides eso. Tu casa también tiene que ser un templo de Dios. Y vamos a una tercera característica. Por eso el sacerdote cada vez que celebra en un templo dice: el Señor esté con ustedes, porque nos recuerda lo que nos decía Jesús: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. En memoria de eso, y porque Jesús nos afirma que Él está en medio de nosotros, siempre el sacerdote cuando saluda extiende las manos cuando está en el templo. La cuarta característica que vas a ver es que si uno agarra un dron y lo ve desde arriba, la mayoría de los templos tienen que tener una forma de cruz. Y por ese mismo motivo, en todo templo siempre debe gestar una cruz que presida todo, ya sea en el altar o arriba del altar. ¿Por qué? Porque se actualiza el sacrificio de Cristo en cada misa. Otra vez entramos al Calvario para salir resucitados. Y una siguiente característica, la última característica de este hermoso catequesis, lo que es un templo para los católicos, es que un templo consagrado a Dios tiene que tener un atrio, tiene que tener una parte de salida, un espacio entre la calle, la salida y el altar.
Eso se llama atrio, donde muchas veces saludamos a los novios cuando se han casado y le tiramos arroz, o donde muchas veces recibimos, no sé, el saludo del párroco cuando estamos saliendo de misa. Ese lugar nos representa que allí estamos entrando a un lugar sagrado. Por eso en las mayorías de los templos, el atrio, ese lugar intermedio entre la calle, la vereda y el templo, es un poquito más alto. Nos representa que estamos por ir a una altura, a la altura de Dios. Y por eso mismo, cuando está el altar también está un poquito más elevado, que representa el mismo cielo. Por eso, cuando vos llegás al templo, tiene que ser ese lugar, ese pedacito de cielo donde vos estás llegando. Después de toda esta catequesis, ya que hoy es el día de San Juan de Letrán, te planteo 3 cosas ahora. Y te planteo, primero, vos, ¿cómo estás cuidando tu templo? ¿Estás cuidando el lugar sagrado, la casa de Dios? ¿De qué manera? Segundo, hoy vos tenés tu lugar sagrado, ya sea tu casa, tu espacio, tu habitación, ese lugar de encuentro con Dios. Y tercero, qué importante valorar nuestra historia como iglesia para valorar también nuestra fe y valorar que nuestra fe tiene un camino histórico. Ya tenemos más de 2000 años como cristianos y que venimos construyendo una iglesia, a la cual te recomiendo un libro muy hermoso que se llama La Catedral del Mar. Esa Catedral del Mar representa a la catedral que tenían solamente los pescadores de las zonas de Barcelona. Ese lugar era hermoso, pero ¿por qué lo hicieron? Porque antes los pescadores no podían entrar a las grandes catedrales. Por ese mismo motivo te recordamos que la iglesia, el templo, es tu casa, es tu lugar de oración y de interioridad. Pedir al Señor que te vuelva a encontrar con Él y que tu templo sea tu propio corazón. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tu presencia y nos alcance la gracia de sentir con amor y nos consiga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas en la creación de los ángeles y arcángeles, objeto de tu complacencia, y en honor que les tributan, manifiestan tu gloria y la veneración que merecen. Es signo de inmensidad y excelencia sobre tus criaturas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador.
al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, conforta, oh buen Jesús, oye, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tus sacramentos, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial de tu Hijo nos mandó a celebrar, aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos una Ave María encomendando a las personas que más lo necesiten. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.